Granted. Thank you, my friend. Vale, ya que muchas gracias, equipo. Déjenme compartirles mi pantalla. Aquí está. Listo, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, muchas gracias, equipo. No voy a poner la pantalla completa porque vamos a estar moviendo un poquito entre Power BI y la presentación, entonces para que no estemos batallando mucho. Antes que nada, muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Bienvenidos a este pequeño curso de Power BI enfocado principalmente a cómo lo implementamos aquí en Atlas, cómo lo utilizamos en el equipo de dashboard y para que ustedes mismos pues, puedan sacarle todo el potencial, que puedan aprovechar todo lo que tenemos y arrancamos. Bienvenidos. Antes que nada, les comparto un poco la agenda del día de hoy. Son 5 secciones en las que estamos dividiendo el curso. La primera sección es de carcasa y bookmarks, que es cómo funciona la navegación de los tableros, el diseño, todo lo de UI, UX que implementamos en nuestros tableros de Power BI. El segundo es cómo hacemos la conexión a las bases de datos. Tercero, Power Query, una de las funciones de Microsoft que está en Power BI y también en Excel. El modelo estrella o modelado estrella, que es base para entender cómo funciona Power BI. Y por último, DAX, que por ahí lo utilizamos para medidas, para columnas calculadas y tablas calculadas. Ahora, previo a la sesión, les pasé por ahí algunas lecturas recomendadas. Hay otras más que vamos a estar viendo aquí en la presentación, pero les pedí que instalaran por favor Power BI. ¿Por qué? Principalmente para que ustedes me vayan siguiendo a través de todo este journey. Está bastante sencillo y también para que se pongan a explorar y a jugar. La verdad es que todos los que utilizamos Power BI, la manera en la que hemos aprendido casi todo es explorando. Es muy intuitivo. Es como cuando de chiquito sacabas una computadora y te ponías a dibujar en Paint en la compu. Haz de cuenta que esto es Power BI llevado a otro nivel. Entonces, para Power BI, tú te puedes hacer tu cuenta Power BI, pero no te la va a aceptar si es una cuenta personal. Entonces tú puedes tener Power BI Desktop sin una cuenta instalada y lo puedes utilizar, no pasa nada. Pero no puedes tener tu cuenta personal vinculada a Power BI. Tiene que ser una cuenta educativa o una cuenta de empresa. En este caso, lo que utilizamos para todo lo de Power BI Services, que es para publicar los tableros, para estarlos actualizando, para que se puedan visualizar en la página de DatasMX, es la de operaciones@datasmx. Por eso aquí se las estoy dejando, por si ustedes ya tienen Power BI en su computadora, quieren iniciar sesión con las operaciones, adelante, ¿no? Aquí está lo de credenciales, está previo a cualquier cosa del curso. Ahora sí, vamos a arrancar. Ahora, carcasa y bookmarks. ¿Por qué empezamos por aquí antes que por la conexión a la base de datos o todo lo demás que es muy técnico? Porque Power BI es una herramienta de visualización y lo que queremos es contar una historia. Queremos contar una historia, queremos que nuestros datos hablen a través de visualizaciones, pero para eso es muy importante que tengamos una navegación que sea amigable con el usuario, unos colores que también no cansen la vista y que sepamos cómo aprovecharlo al máximo para poder contar esta historia. El día de hoy yo les vengo a contar la historia de Power BI, básicamente, cómo ha sido su journey aquí en Atlas y cómo les va a servir para ustedes replicarlo, ¿no? Entonces, primero, la carcasa. Aquí en Dashboards tenemos una carcasa de los tableros, es decir, un tablero vacío, sin datos, pero con toda la parte del diseño ya establecido. Y esta carcasa se puede adaptar a cualquier otro proyecto, cualquier otra necesidad. Es replicable. Como saben, aquí en Datos trabajamos y buscamos que todo lo podamos replicar a través de iteraciones y que no requiera retrabajo. Entonces, este proceso de la carcasa, cada vez que vamos a utilizarla, tiene 4 pasos. Que primero tenemos que definir una paleta de colores, luego tenemos que definir el fondo de nuestro tablero y algunas imágenes oficiales, como las imágenes que vemos en la portada, los logos de, por ejemplo, del barómetro. Y el tercer paso ya es la conexión a las bases de datos y por último, el desarrollo del tablero. Entonces, el primer paso que hablamos que era los colores. Aquí es como lo tenemos con Dash, es el ejemplo. Esto que están viendo aquí lo acabamos de replicar para Nick México. Es que desde el inicio del desarrollo establecemos cuál es la paleta de colores oficiales, cuáles son los logos que se van a utilizar, el color de la fuente y todo lo documentamos en una presentación de PowerPoint. Aquí viene una base de ejemplo con un link a la presentación. Esto se los voy a hacer llegar.
Pero básicamente es el primer paso, establecer colores, imágenes y logos oficiales porque los vamos a utilizar en todo el tablero. Ya que los definimos, este es el fondo que utilizamos. En PowerPoint, en la presentación donde ya están documentados los colores, tenemos dos slides que pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, las que tú quieras experimentar. Pero básicamente, del lado izquierdo, tenemos estas dos barras de colores, este fondo gris que es donde van las visualizaciones, y aquí arriba donde por lo general va el logo o alguna imagen del proyecto en el que estamos trabajando. Utilizamos la paleta de colores que establecemos previamente para jugar con estos colores aquí, para cambiar el logo. Pues si se dan cuenta, la tercera slide aquí están al revés, es el azul y luego el amarillo. Ya que lo tenemos en una presentación de PowerPoint, así como cuando se meten a la planeación o cualquier presentación que ponen un rectángulo y le cambian el color, así tal cual es como lo hacemos, estas slides, la 2 y la 3 las tenemos que guardar como imagen, como PNG, para después, ya en el tablero, poder cargarlas como fondo. Me dicen, también están viendo, a ver, voy a compartir ahora de Power BI, nomás si pueden confirmarme si ya lo están viendo. A ver, ahí está. ¿Están viendo Power BI o solo ven el PowerPoint? Sí, sí, yo Power soy BI. en Power BI. Yo soy el Muchas Power BI. gracias, equipo. Porque él les decía que la presentación la hacemos como PNG, porque aquí en fondo del lienzo le pones en imagen, examinar, y es donde cargamos esa imagen que vamos a guardar. Tú puedes poner cualquier imagen aquí. De hecho, esta es la de Nick México. La cargas y se va a poner como fondo. Esta es una copia de la carcasa para que no se asuste el equipo de Dashboard. No estoy editando la original, pero ya tú lo cargas y lo pones aquí nomás en ajuste de la imagen, ajustar, normal, y aquí está. Si ven, este tiene un fondo gris, pero en el fondo ya está la imagen que tenemos. Pero es por eso que así tenemos que guardarlo como PNG. Es muy sencillo, simplemente te vas a guardar como, en lugar de presentación de PowerPoint, pones formato gráficos de red portátiles PNG. Ahora sí, esto es de diseño, es bastante sencillo. Viene la parte de la navegación. Toda la navegación de los tableros, nosotros utilizamos una, ¿cómo decirlo?, habilidad que tiene Power BI, una herramienta que se llaman bookmarks. Y los bookmarks básicamente es una función que tiene Power BI que te permite, haz de cuenta, tomarle screenshot al estado actual de una página de tu tablero. O sea, los bookmarks lo que son es una captura de pantalla de cómo se ve tu tablero en este momento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos varios pantallazos de cosas que queremos que se vean en el tablero y esos pantallazos los asignamos como acción a botones. Entonces, cuando tú estás en un tablero de Atlas, por ejemplo, aquí en Dasha, miren. Cuando tú estás aquí, por ejemplo, en página 1 y le picas aquí, no está nada, perdón, el desglosación. Aquí está. No se me desde el menú. Debe tener interacción. Ah, es que tengo que ponerlos abiertos. Ver, marcadores. Aquí está. Aquí están todos los marcadores. Entonces, cada vez que yo le presiono aquí el botón de menú tiene una acción que dice marcador, marcador menú. Entonces se supone que es que no está picando control. Cuando yo le pico control menú, me va a mandar a un bookmark que se llama menú. Que el bookmark como tal es la captura de pantalla del menú. Y si yo me voy, por ejemplo, aquí a la página 1 y le pico aquí a la navegación, eso que estamos viendo, que parece como si estuviéramos interactuando, en realidad Power BI lo que está haciendo es que nos está brincando de una captura de pantalla a la otra. Así es como hacemos que funcione la navegación en nuestros tableros aquí en Datla, a través de los bookmarks. Por eso aquí tenemos bastantes. Ahora sí, retomando la presentación, cuando creas un bookmark, este captura el estado actual de los siguientes elementos: los filtros y slicers, el estado de los visuales, la ubicación del visual, es decir, si quieres que esté de mayor a menor, o de menor a mayor, o en orden alfabético, si están clasificados, y el modo en que lo tengas visualizado. Aquí les dejé una lectura de cómo funcionan, porque al inicio puede ser algo confuso. Los bookmarks
tienen algo que son grupos de capas. Que de nuevo, si nos vamos aquí, eh, eh, marcadores y visualizar también aquí selección. Estos son los grupos de capas. Entonces, en cada uno están guardados otros bookmarks. Entonces, en la carcasa, nosotros tenemos 5 grupos que van a estar en casi todas las páginas. Info, pregunta, menú, barra de menú y página. Que son, miren, justamente estos de aquí. Info es la información que vemos aquí. Pregunta es esto de aquí, de las fuentes. El menú es esto de aquí. Barra del menú es cuando lo desplegamos. Cuando lo desplegamos. Y página 1 es la página como tal, las visualizaciones. Entonces, siempre todo está agrupado en estos grupos, los bookmarks. Ahora, para las vistas de las páginas, cada vista, cada pantallazo lo guardamos como un bookmark para poder asignarlo como acción a cada elemento, que es lo que ya les mencioné ahorita anteriormente. Estos bookmarks son los que vamos guardando en los grupos que ya les mencioné. Por ejemplo, aquí en el de página 1, si se dan cuenta, el marcador de página 1 están ocultos el de menú, pregunta e info. ¿Por qué están ocultos? Porque no se muestran a menos que tú le piques con control. Mira. Así es como está ahorita. Si yo estoy viendo la página como tal, o sea, la pestaña 1 del dashboard, está oculto el menú, la pregunta y la info. ¿Por qué están ocultos? Porque queremos que se visualicen solo cuando les vamos a picar. Por ejemplo, ya que le pica info, se desocultó. Y luego, si le pico al de pregunta, se desocultó también. Y lo mismo con el menú. Entonces, cada pantallazo lo vamos guardando como un bookmark y los bookmarks los vamos guardando en estos grupos. Por ejemplo, en el menú hay un subgrupo que se llama páginas, son todas las páginas. Y tenemos un bookmark de navegación, un bookmark de cerrar menú y un bookmark de forma y otro de sombra de menú. O sea, esto en sí, la primera vez que lo haces es muy tedioso porque nada más vean, es 1, 2, 3, 4 y luego aquí son como otras 12, 13 pantallazos. Son más de 15 pantallazos que tienes que ir guardando uno por uno. Ahorita que ya está hecho, lo único que hacemos es actualizar los bookmarks, que eso ya viene en el manual más específico de la carcasa de los dashboards, pero está sencillo. Continuando con la presentación. Hasta ahorita, equipo, ¿les quedó más o menos claro cómo funciona lo de la carcasa y los bookmarks? Tenemos un manual en específico que es mucho más detallado, con un paso a paso de cómo funcionan los bookmarks, cómo se guardan, cómo se actualizan, además de la carcasa que ya los tiene hechos, por así decirlo. Aquí digamos que se los di de una forma general, pero no tan general, pero quisiera pedirles ahí que reaccionen o que levanten la mano si les queda claro o si alguien tiene alguna duda, con toda confianza, pónganla en el chat. Perfecto, muy bien, equipo. A ver, estoy viendo el chat. Adelante, Pedro. Si quieres abrir el micrófono para preguntar. Gracias. Quería saber en la edición que tenías del Power BI, si puedes volver a abrir tantito el sistema de Power BI. Comenzaste mencionándonos que cargaste un PNG. ¿Ese Sí, PNG es una sola imagen o ese sí, JPG, perdón, es una sola imagen? O sea, y de esa imagen tú seleccionaste donde está el menú, hiciste un cuadro para que eso ya se hiciera un botón, ¿no? sí, mira, la imagen que cargamos es el fondo. Sí, Por ejemplo, aquí está cargada la de color Dasha. Y mira, ok, el fondo como tal solo es lo gris, lo sí, blanco y la imagen del clúster. Y lo verde y morado. Si yo ok, lo quito, va a desaparecer. va. ¿Y esas imágenes, dónde las hacen? Esas imágenes era lo que les explicaba justo al inicio de la presentación. Ajá, Las hacemos en una presentación. O ok, sea, hay una va. presentación donde documentas los colores y luego haces esta imagen y guardas las slide 2 y 3 como PNG Ok, y para es el poderlas tamaño, o cargar como sea, y PNG. las dimensiones, Sí, la slide de la presentación de PowerPoint es el mismo tamaño que maneja aquí Power BI. O sea, va. si tú cargas una imagen,
ejemplo, déjame cargar la de Nick que acabamos de usar. Sí. Uy, aquí está. Con ajuste de imagen normal se carga el tamaño que. Y por ejemplo, ¿cuál fue el gesto que ahorita hiciste? Por ejemplo, imagínate que queremos que el botón de Nick te mande un link. ¿Cómo le harías para que seleccionar eso? Ahí lo único que tendríamos que hacer es, por ejemplo, hay varias maneras. Podemos poner un botón que no Va, tenga color, simplemente que le piquen, o tú puedes insertar también una imagen, por ejemplo sí, aquí, imagen, y yo, digamos, vamos a decir que esta es la de Nick, ¿no? Y cargue, aquí está. Y a la imagen también le puedes asignar una acción. Entonces va, yo le puedo asignar una acción y que sea URL web. Entonces, si queremos que el logo de Nick nos mande a su página, nada más lo ponemos directo como imagen y le ponemos la acción de URL web. va. Muchas gracias. No hay de qué, Pedro. Yo tengo otra duda, Javier. Adelante, Polito. Estuve viendo, pues que literalmente todo lo hacen con bookmarks, pero eso puede, aparte de ser confuso si usan la misma herramienta para diferentes propósitos, eh, ¿por qué no usan las demás acciones? Porque, por ejemplo, pícale a cualquier imagen, a cualquier iconito como el de la casa o así. Si le picas a la parte en visualizaciones ahí en medio, no te sale la parte que dice acciones. Esta. Sí, ahí pues puedes ponerle cualquier otra navegación. Aparte del bookmark le puedes poner la navegación. Entonces ya no necesitas un bookmark que te mande una página, sino le pones ahí esa acción que te envía esa página y no se Lo guarda como hacemos. bookmark. Ay, perdón, Polito. Justamente, sí se puede. Tú le puedes asignar acción a cualquier botón. De hecho, déjenme les muestro el de salud de portafolio, porque el de salud de portafolio sí está así como tú dices, Polito. Me lo abro y lo paso acá. El de salud de portafolio, los botones son los que tienen asignada la acción. No funciona de bookmarks. ¿Por qué? Porque este es uno relativamente más sencillo en sentido de navegación. Los que usamos para los proyectos tienen bookmarks porque hay información que queremos visualizar sin necesariamente crear otra página como lo son las fuentes, o como lo es el botón de la información o como es que queremos también lo de la navegación. O sea, si queremos que el usuario vea todo el menú y que lo pueda ocultar en cualquier momento, por eso utilizamos los bookmarks. Pero sí, justamente como dice Polito, eh, Power BI también te permite asignarle la acción directamente al botón o a la imagen o al visual que tú estés haciendo. Así es como funciona el de salud de portafolio, con puros botones, porque la navegación no tiene que ser tan compleja. Sí puede ser confuso los de los bookmarks, pero por las necesidades que tenemos de visualizar algunas cosas en específico, queremos que se muestren y luego se escondan, tenemos que utilizar los bookmarks. Gracias por la observación, Polito. También otra No sé pregunta. si adelante. Esto, esta ya es un poco más de cuál será la razón por la que no lo hacen así. Porque muchos dashboards que he visto agregan un botoncito o una imagen que si le picas, pues te quita todos los filtros. Pero hasta donde he visto de Barómetro y Dasha no tenemos algo similar, ¿no? Que te quite todos los filtros de una. O sea, los tendrías que quitar una por una. Y yo creo que eso mejoraría la experiencia del usuario si agregamos y no es tan difícil. Oye, es una muy buena alternativa, Polito. De hecho, por ahí me la llevo como tarea también, porque si cada filtro, como tú mencionas, tienes que volverlo a poner manual a su estado como es. O irte a otra pestaña y regresar para encontrarla como estaba. Entonces, un botón que te lo regrese es muy buena idea. Gracias, Polito. Sí, mira, de hecho, si quieres, pues te lo digo de una vez para que todos vean también. Si le picas en la parte de las Sí, acciones de nuevo, si seleccionas una figura y le picas a las acciones, aquí, ponle en donde dice tipo y luego la última, la de borrar todas las esta, segmentaciones, borrar todas eso las te opciones. borra todos los filtros que tengas. Muchas gracias, Polito. Aquí está. Gracias por la observación. Y una duda, Polito, ¿tú cómo descubriste esto? Moviéndole, ¿verdad? Sí, Empezando a sí, sí. explorar. Sí, Sí, moviéndole. excelente. Sí, como les mencionaba aquí, pues, cuando te pones a moverle así como si fuera Paint, es cuando más cosas le vas aprendiendo. Muchas gracias, Polito. ¿Alguien tiene alguna otra duda en específico de los bookmarks?
sino para continuar con la siguiente sección. Pues Bueno, todo yo bien, me equipo, voy quedé a continuar. con la duda, Javi, de por qué se ocultan. Dime. O sea, en donde están lo de los iconos y eso, ¿por qué se ocultan? O sea, ¿cuál es el motivo o la razón? Porque los ocultamos para la misma navegación. O sea, si le pican aquí, que si lo hiciéramos como con los puros botones, haz de cuenta que se quedarían así fijos, estáticos en toda la pestaña. Y como queremos que nada más cuando le piquen los vean y que si le pican a uno de estos, los manda a la otra o simplemente volver a guardar el menú, es como lo usamos con bookmarks. Como queremos que sea como la aplicación de tu teléfono que tú abres, puedes ir para atrás, puedes abrir y cerrar, utilizamos los bookmarks, porque si no, todo estaría casi estático en cada pestaña del tablero. Ah, ok, ya, entonces. Gracias. No, hombre, no hay de qué. Gracias por la duda, Pedro. Bueno, equipo, ahora sí pasando con la parte de la conexión a los dos datos. Ahorita, la verdad es relativamente sencillo como nos conectamos a los datos a través de Power BI. Hay un sinfín de opciones para conectarte. Si alguna vez se han metido a Power BI y se han ido aquí a inicio y luego obtener datos, las opciones no se acaban. Ah, viene un sinfín de tipos de datos que puedes conectar, de fuentes que puedes conectar, bases de datos de SQL, de IBM, etcétera. Pero ahorita en Atlas solo lo hacemos de dos maneras. Cuando son documentos, por ejemplo, alguna encuesta que tenemos, algún documento fijo, algo que no se está actualizando constantemente, lo hacemos a través de OneDrive. Y es la conexión de un documento, por ejemplo, un Excel. Así están conectados todos los documentos de la salud de portafolio. Es muy importante que esta conexión nunca debe ser a través de nuestro disco duro. ¿A qué nos referimos? Que nunca debes de irte aquí y ponerle el libro Excel. La manera correcta de hacerlo es picándole aquí al de web. Te vas a obtener datos, web, y te va a pedir una dirección URL, que es la ruta de acceso del archivo de Excel en el OneDrive. Y aquí hay un pequeño video de cómo lo obtienes. Te vas literalmente al archivo de OneDrive, los tres puntos, luego en detalle y en más detalles vas a encontrar la ruta de acceso. Simplemente la tienes que copiar y pegar aquí anteriormente en donde vimos la dirección URL. Y listo, así ya queda la conexión. ¿Por qué lo hacemos así? Si alguien se lo está preguntando ahorita. Porque de esta manera, si yo abro el de salud de portafolio desde otra computadora y le doy a actualizar, se va a poder actualizar porque la conexión está a un archivo en la nube de OneDrive. Si yo lo hiciera desde el libro Excel con la ruta de mi computadora y lo quiero abrir de otro lado, no se va a actualizar el archivo. Es por eso que así lo hacemos. En la carcasa de Dashboard ya está cargado el glosario. Este glosario está así como les mencioné anteriormente, como una ruta de OneDrive para que cualquiera lo pueda actualizar. Ahora, como les decía, el ejemplo de cómo no cargar una base de datos desde un Excel, obtener datos, libro Excel o aquí directamente. Así no lo hacemos. Lo puedes hacer cuando tú estás explorando, cuando estás trabajando de manera local, cuando no es algo que tienes que compartir. Pero cuando ya es un entregable o algo que quieres mostrar a los demás, tiene que ser como en OneDrive. La otra manera de hacerlo es a través de Cindy. Para entender un poquito mejor Cindy, tenemos nosotros una documentación de alto nivel de cómo funciona. Tenemos nuestras fuentes de datos, las que hemos recopilado otra vez nosotros con web scraping, Google Maps, etcétera. Tenemos las de INEGI, el Banco de México, las de la Sectur. Todas estas las integramos y las almacenamos en la nube en el servidor de Cindy, de Amazon Web Services. Pero para integrarlas pasan por un proceso de transformación y limpieza, que con códigos que tenemos ya desarrollados, que Cindy es un motor con mucho código, que por ahí Hipólito es quien le está dando mantenimiento principalmente. Este código hace limpieza, transforma los datos, los recopila, los almacenamos en nuestro servidor ya limpios en AWS y digo, aquí como lo usamos en Nick México, aquí viene esto, pero ya es como los conectamos a los tableros directamente. Es muy sencillo, esto ya digamos que ya está hecho básicamente. En pocas palabras, pasa
de Python con AWS, la transformación, lo pasamos a Postgres y luego lo conectamos a Power BI. Como la conexión de las fuentes de datos que tenemos en Cindy es igual de sencilla, te vas a obtener datos, vamos para acá, equipo, te vas a obtener datos, te vas a más y vamos a buscar la que dice Postgres. Base de datos de PostgreSQL. Y le vamos a poner en conectar. Ya cuando le damos en conectar, nos va a pedir el servidor, que el servidor se llama Cindy, la base de datos que... Ah, no, perdón, discúlpenme. La base de datos se llama Cindy y el servidor es un link del servidor en AWS, que está bastante largo. Nada más lo copias, lo pegas, pones aquí qué base de datos es y en opciones avanzadas tienes que poner un query de SQL. Más adelante vamos a tener igual una capacitación de SQL, donde vamos a ver un poquito más a detalle, más a profundidad. Pero el query de SQL lo que le va a decir a Cindy es básicamente, quiero que me traigas esta información de esta tabla. Como, por ejemplo, select todas las columnas de la tabla from, ¿cómo se llama? Digamos, voy a decir así al azar, porque no me acuerdo el nombre. Y punto td estado. Entonces, lo que hace el código de SQL, el query, es que me va a traer todas las columnas de esta tabla y las va a traer para acá. Le vas a dar en aceptar y se van a conectar los datos. Tenemos un manual específico de cómo funciona SQL y cómo conectarnos con pgadmin, cómo tú te conectas al servidor de Cindy, vienen las credenciales, viene el link que les mencioné ahorita, que ya nada más lo tomas, lo copias aquí en Power BI y te conectas. Esa documentación, ahora sí que meternos todavía más de lleno es otro tema, lo vamos a ver en la capacitación de SQL, pero les comento ahorita, esto es como una introducción. Esta es una pequeña introducción, nos va a servir como puente para luego ver lo de SQL. Ya que le picamos aquí a base de datos de Postgres, es lo que les mencionaba. Miren, aquí está el link del servidor. Le pones la base de datos que se llama Cindy, el query, que si es el que escribí. Y ya que le hacen aceptar, así se va a ver tus datos. Esta es la tabla que nos trajimos. Tú le das en cargar y listo, ya están conectados tus datos. En ocasiones te va a marcar un error. Si les llega a pasar este error, que es un error de certificados, se arregla muy fácil. Te vas a archivo, vámonos por aquí, archivo, opciones y configuración de origen de datos. Y bueno, aquí no tengo la de Cindy, pero le vas a dar en editar permisos a la de Cindy y se va a ver como la pantalla de aquí. Está aquí. Editar permisos y debes asegurarte que el descifrar conexiones no esté seleccionado. Porque si está como cifrado, no te va a dejar conectarlo. Te va a marcar un error de certificado. Pero en pocas palabras, para conectarnos a las bases de datos con Power BI es bastante sencillo. Es a través de dos maneras nada más, como lo hacemos, con un documento de Excel así tal cual, que lo hacemos con OneDrive, copiando la ruta de acceso y conectándonos a los datos de Cindy. Que después de que ya haces todo lo de pGadmin que vamos a ver en otra capacitación, simplemente copias el link del servidor, pones el nombre de la base de datos que es Cindy y le pones la instrucción de qué tabla quieres. Y ya, está bastante sencillo. A veces se requiere usar los datos que tenemos en Cindy, a veces no, pero así son las únicas dos maneras en las que nosotros conectamos datos a Power BI aquí en Datlas. De nuevo, otra vez, si pueden dejarme ahí alguna reacción, si todo bien, si me están siguiendo o si alguien tiene alguna duda, con toda la confianza del mundo, pueden abrir el micrófono o pueden dejarla ahí en el chat, no pasa nada. Yo tengo una dudita. Adelante, Isaac. Sí, ¿qué tipo de datos guardan en Cindy? Hipólito, no sé si tú quieres responder esa pregunta específicamente, digo, para que Claro. participes, tenemos muchos eh, datos. Adelante.
Cindy es un servidor que tenemos en Amazon Web Services en el que guardamos principalmente datos macroeconómicos y de turismo. Todo lo que viene siendo las variables principales, ¿no? De que PIB, inflación y pues con cosas de turismo como visitantes, cosas por el estilo, PIB turístico, empleo, todo ese tipo de variables, ¿no? Y pues lo hacemos para tener un repositorio de datos porque es lo ideal, lo más eficiente. Porque si no, para cada proyecto que hagamos, que necesitemos una especie de dato de ese índole, pues tendríamos que ir a INEGI o Banxico y buscar en esa cosa que es confusa y pues no, o sea, simplemente no. Entonces es la mejor manera de, bueno, ese es el propósito, ¿no? Es la mejor manera de tener un repertorio, es el propósito de tenerlo. Ya, Muchas buenísimo. gracias, Polito. ¿Te quedó más claro, Isaac? ¿O surgió alguna otra duda? Te dejamos más con duda. No, sí, sí, me imagino que más adelante van a extender este servidor para las demás áreas. Y bueno, ¿cómo hacen para meter los datos? O sea, ¿lo hacen todo manualmente con SQL o cómo lo manejan eso? Oh, A través de bueno. las APIs, bueno, dale, Hipólito, si tú respondes. Ok, no, pues digo, ¿cómo se llama? Pues existe SQL, ¿no? Que es para hacer las consultas. En las consultas, pues las opciones, hay una opción de insertar datos y pues puedes insertar registro por registro. ¿Lo puedes hacer manualmente? Sí, solo vas, buscas el dato y tú lo insertas manualmente. ¿Es lo mejor? No, obviamente no, porque a medida que añades más variables a esa variable secundaria y esa variable principal, los registros aumentan demasiado, entonces jamás en la vida vas a acabar si lo haces manualmente. Lo que se hace es un proceso llamado ETL, ¿no? Que es extracción, transformación y carga. La extracción, pues, se hace principalmente de dos maneras. De la API, ya sea del Inegio, de Banxico o de web scraping, ¿no? De páginas como la FAQ. Y pues ya se transforman los datos porque pues como te los dan, no es como los necesitamos la mayoría de las veces y necesitamos hacer algunas transformaciones. Los transformamos y ya los subimos por medio de un código en Python. Que también se puede desde R, pero nunca he hecho ese tipo de cosas en R. Mayormente las hago en Python. Siempre las hago en Python. Y pues si en Python pones un código que, imagínatelo como un loop, ¿no? Que te itera cierta acción, en este caso subir un registro, y pues ya te sube toda la base de datos que generaste. Y así básicamente se actualiza el servidor. No sé si Sí, sí, eh, gracias. va perfecto. Sale, muy bien. Gracias, Polito. Gracias, Isaac. ¿Alguien tiene alguna otra duda específicamente de cómo conectarnos a los datos? ¿Todo bien, equipo? Por ahí manden alguna manita arriba. Sale, muy bien. Déjenme continuar con la siguiente parte. Power Query. Ahora, esta parte a mí me emociona mucho. Yo creo que a ustedes les va a servir bastante también, porque Power Query, para quienes quizás no estén muy acostumbrados a usar código o hacer toda la limpieza y la transformación en código, o cuando tu documento o tu Excel no está del todo limpio o no tiene el formato de una base de datos, te permite transformarlo sin la necesidad específica de hacer un código. Es muy, muy, muy amigable con el usuario. Y este Power Query lo puedes utilizar también para Excel. Power Query, aquí les puse unos pantallazos y una lectura recomendada de cómo funciona porque tiene muchas, muchas, muchas aplicaciones. Pero qué mejor manera de mostrárselos que con un caso práctico. Tú te vas a Power BI y te vas a la pestaña de transformar datos, le pones en transformar datos simplemente y te va a mandar directamente a Power Query. Vamos a estar tantito en abrir. Aquí está. Se me abrió en otra pestaña. Lo mando para acá. Aquí está. Estos son los datos que están conectados al tablero de la salud de portafolio. Este, por ejemplo, déjenme irme al de, pues sí, al del portafolio de proyectos de la salud de portafolio.
Así como se ve esto originalmente no es como se ven, no es como se ven los datos. Por ejemplo, así es como se ven recién cargados directamente del documento de Excel. Ok, se está tardando. Aquí está. Así es como se ven. Tiene por aquí que dice portafolio de proyectos, los nombres de las columnas están como column 1, 2, 3, 4, 5. Luego aquí vienen los verdaderos nombres de las columnas, responsable, proyecto, prioridad, estatus. Hay muchos valores que están nulos. Hay todavía otras columnas para acá que están vacías. La primera columna no tiene nada. Hay muchas filas que están vacías. Con Power Query yo fui haciendo transformaciones. Por ejemplo, le dije a Power BI, oye, ¿sabes qué? Quiero que me elimines las primeras filas y que la quinta fila la hagas el encabezado. No, pues le piqué aquí. Usar la primera fila como encabezado. Luego, aquí está Remove Top Rows. Este paso yo le quité las filas de arriba porque no me servían. Y luego, ¿cómo hago para que los valores de la primera fila estén como nombre de la columna? Aquí. Usar la primera fila como encabezado en Promoted Headers. Luego también los datos, algunos datos, quizás, por ejemplo, estos que son totalmente texto, están como texto y número, ¿no? Entonces yo me fui aquí a tipo de datos y en lugar de cualquiera le puedo poner texto. O me puedo ir a una columna que sí sea numérica, como la de porcentaje de avance. ¿Dónde está? Está más para acá. Porcentaje de avance, que está como cualquiera. Pues la cambio como número entero o número decimal. Entonces, todos esos cambios los puedes ir haciendo muy manualmente con todo este menú de la navegación. Por ejemplo, aquí yo le quité columnas que no utilizo. Y aquí renombré los nombres de las columnas. Pero tiene muchas opciones. Tú puedes elegir con qué columnas te quedas, puedes quitar columnas, conservar o quitar filas, dividir alguna columna. Por ejemplo, esta de prioridad, yo la pudiera dividir por un delimitador y me da una columna ya con el número y otra con la palabra. O reemplazar los valores nulos o los errores. Puedo agrupar la tabla, no sé, lo puedo agrupar por responsable. Y luego vienen cosas un poco ya más avanzadas. Por ejemplo, puedes hacer ¿dónde está? Puedes invertir las filas, puedes agarrar columnas, puedes hacer un pivoteo también, que es justo lo que hicimos con las bitácoras. Se me olvidó aquí la bitácora. Para nosotros tener en la salud de portafolio la bitácora de las horas en un formato de base de datos donde cada registro son las horas laboradas para cada actividad. O sea, para cada actividad hay una cantidad de horas para cada colaborador. Para nosotros poderlo tener así, hubo mucha transformación, pero toda fue a través de Power Query. En ningún momento me puse a hacer código. Esa es una de las ventajas que te da Power BI. Pero así es como se ve originalmente la bitácora de las horas. El colaborador, las horas disponibles y todas sus semanas hacia la derecha. Un chorro de columnas. Entonces yo con Power Query, vamos, aquí hice un transponer, si mal no recuerdo. Y le fui cambiando nombres de las columnas, eliminé algunas columnas, etcétera. Aquí está, pivot columns, para que quedara así el formato. Entonces, la verdad, si se explorarla aquí en Power Query, hay muchas cosas que puedes hacer. Puedes agregar columnas personalizadas, puedes agregar una de fecha, una de hora. Es muy práctico y muy útil. Desde aquí puedes cambiar el tipo de datos de tus datos también, como les mencionaba. A veces los datos que son de fecha se te pasan como texto, aquí lo cambias y no pasa absolutamente nada. Y en todo momento, si en algún rato te equivocas, o por ejemplo ahorita que no estoy seguro si le moví algo, nada más le pongo encerrar y no aplico los cambios. Entonces, déjenme regresar a la presentación. Power Query es una herramienta bastante práctica cuando nuestros datos no están del todo limpios o cuando tenemos que cargar algunas encuestas, cosas así, que no es una base de datos como tal. Y es importante que la conozcamos, por eso se las puse por aquí. Luego viene lo más importante en Power BI, que es el modelo estrella. Este modelo estrella es importante para que funcionen todos nuestros filtros.
¿Quién de ustedes ha escuchado hablar antes del modelado estrella, de las tablas de hechos y dimensiones? Por ahí si pueden, pongan una reacción, por favor. Va muy bien, veo que varios por ahí ya habían escuchado el término. Qué bueno, más o menos la mitad de equipo, Estrella de Belén. Parecida, pero no es la Estrella de Belén. Pero sí sirve la representación visual, la representación visual de una estrella para entenderlo. El modelo estrella está sencillo, al inicio puede parecer confuso, pero no tanto. Todos los informes de Power BI, los tableros, utilizan este modelo como base para su conjunto de datos. ¿Por qué? Porque cada consulta que tú haces, es decir, cada vez que filtras, agrupas o resumes los datos de tu modelo, para que estos filtros, agrupaciones o resúmenes funcionen de la manera correcta, tus tablas deben de estar bien modeladas. Y para que estén bien modeladas, se debe de ajustar a los principios del esquema en estrella o modelado estrella, que son tablas de hechos y tablas de dimensiones. Las tablas de dimensiones son las que te permiten filtrar y agrupar, y las tablas de hechos son las que soportan toda la integración, es decir, donde está tu información relevante, ¿no? Las dimensiones son las características y los hechos son tus datos. Aquí más específicamente, las tablas de dimensiones pueden describir las características de una empresa, es decir, cosas que se modelan. Por ejemplo, características de productos, de personas, de lugares, conceptos y también el tiempo y la fecha. Hay una tabla que puede encontrarse muchas veces en tableros, que es la tabla de dimensión de fecha. Y una tabla de dimensiones tiene una columna clave o columnas que actúan como identificador y columnas descriptivas. Es decir, una tabla de dimensión, por ejemplo, esta de Date Dim es la que tenemos en la salud de portafolio, tiene un ID o una llave, como esta que dice Full Date Alternate Key, que es con la que se va a conectar a la tabla de hechos. Así funciona el modelado estrella. Todas tus tablas tienen IDs que les van a permitir identificarse entre ellas y conectarse. Esta tabla de fecha, que es la que tenemos en la salud de portafolio, déjenme ir para acá. Ahí va. Aquí. Esta tabla de fecha, que es una dimensión de la fecha, en esta tabla yo tengo la fecha como tal, qué día fue, el año en el que pasó, o sea, el año de ese día, el mes de ese día, el número, en texto, cuál, cuál trimestre del año fue, en qué semana del año, qué semana del mes, qué día de la semana, qué día del año y el nombre de ese día. Toda esta información yo la puedo consultar teniendo nada más el día. Entonces, si yo tengo cualquier otra tabla donde yo tenga un día, yo puedo saber de ese día qué número de semana fue, qué día del año fue, qué número de meses. Por ejemplo, aquí la utilizamos para los logs. Entonces, si yo quiero saber un log que registro en qué mes sucedió, aquí yo tengo la información. Si quiero saber en qué mes pasó, en qué trimestre del año, inclusive si quisiera saber qué día del año fue, aquí voy a tener esta información. Entonces, como tal, el log, el registro, forma parte de la tabla de hechos y tiene una fecha en la que se dio que sirve como identificador entre nuestros hechos y la dimensión de fecha. Que la dimensión de fecha tiene todas las características de esa fecha: día, mes, año, semana, etcétera. Y así como está la dimensión de fecha, también hay otras dimensiones. Por ejemplo, aquí tengo una que es la de catálogo de equipo, que es para poder ver la información de cada colaborador. Por ejemplo, en la bitácora de dashboards, conectando con el nombre de cada miembro del equipo de dashboards, yo puedo consultar su estatus, es decir, si es un colaborador activo o inactivo, sus horas disponibles a la semana, cuál es su rol, inclusive cuándo es su cumpleaños. Porque este catálogo de equipo es una tabla de dimensión de toda la información de los colaboradores. Entonces yo la puedo consultar a partir de aquí.
Ahora, pasando con las tablas de hechos. Las tablas de hechos almacenan observaciones o eventos. Estos pueden ser como pedidos de venta, balances de existencia, tipos de cambio, temperaturas, logs, etc. Y como les mencioné anteriormente, una tabla de hechos contiene columnas llave o IDs que te permite relacionarlas con las tablas de dimensiones. Además de esto, también tienen otras columnas numéricas, que son los hechos como tal. Y los IDs que se conecten con la dimensión te permiten saber cuáles son sus dimensiones, si tiene las fechas, si tiene, por ejemplo, un catálogo de producto, un subcatálogo de producto, etcétera. Y los valores, por lo general, los valores numéricos o los registros que no son dimensiones, te van a indicar la granularidad de una tabla de hechos. Y ahorita vamos a ver qué es la granularidad. Entonces, el modelo estrella, así se ve en teoría. Esto es el de la salud de portafolio. Pero se ve así porque en el centro tenemos los hechos. Y en cada esquina de la estrella, o en cada punta de la estrella, tenemos dimensiones. Entonces, esta tabla de hechos tiene información de ventas. Viene la orden de la venta y el número, sí, line number de la orden de la venta. Todas las demás son llaves para dimensiones. Por ejemplo, con la product key se conecta a la dimensión de producto. Entonces, toda la información del producto la va a consultar con esta tabla. Luego tiene otra para la fecha. Entonces, conecta, por ejemplo, la fecha, ya sea due date, order date o ship date, y puedes saber toda esa fecha. En qué mes es, en qué semana, en qué año, etcétera. Aquí tiene una dimensión de empleado, que conectando igual la llave del empleado, puedes saber quién es el empleado responsable, de qué departamento es este empleado responsable, toda la información que cargue como características del empleado. Entonces, así es como funciona el modelado estrella en Power BI, y esto es lo que te permite que tus filtros funcionen de la manera correcta y adecuada. Porque en Power BI lo que no se acostumbra y lo que no es correcto es que tú tengas un CSV enorme, en donde el CSV tú tengas toda la información de todas estas tablas como columnas extras del CSV. Es todo lo contrario, debes de tener pequeñas tablas conectadas entre ellas, no un CSV grandote. Y este es el ejemplo de cómo está la salud de portafolio. Déjenme mostrárselos aquí y darle zoom para que lo puedan ver mejor. Hay algunas que no necesitan estar relacionadas, hay otras que sí, pero por ejemplo, aquí los logs, la base de datos de los logs es la tabla de hechos y se conecta a una tabla de dimensiones de fecha. Y luego aquí este calendario de roles es también, sí, igual. Se conecta para la tabla de fecha. Luego aquí la base de datos de los logs tiene otra dimensión, que es la dimensión de producto. Que si yo quisiera saber de qué producto pertenece, bueno, se conecta con la tabla de dimensión de producto. Y esta es otra tabla de hechos que se generó, que es la de los promedios. Se ve otra tabla con los promedios y se conecta también a la misma dimensión. En este la salud de portafolio, como no es muy complicado el modelado está sencillo, pero es un ejemplo práctico de cómo tenemos una tabla de hechos, que son los logs, y una tabla de dimensión, que que es la fecha. Hay ya términos más complicados como tablas Snowflake, que es una dimensión adentro de otra dimensión, pero eso no es necesario verlo ahorita. Ahora, anteriormente les hablé de la granularidad de los datos. Pueden reaccionar también ahí en el chat quién ya ha escuchado este término de la granularidad o es la primera vez que lo escuchan. Ok, veo que en esta ocasión pocos están acostumbrados a este término. La verdad es un término muy sencillo, suena muy complejo, pero es muy sencillo. Y es que el grano o la granularidad de los datos es el nivel de detalle asociado a la tabla de hechos. Es decir, qué tan específicos o a qué tanto detalle van nuestros datos. Entonces, cada tabla de hechos y dimensiones tiene su propio grano o granularidad. Entonces, tiene un nivel de detalle. Si quieres que tus datos sean lo más específico posible o lo más preciso posible, el nivel de granularidad es más bajo y tiene más detalle.
Aquí viene un ejemplo bastante práctico. Por ejemplo, la granularidad de un modelo dimensional que consta de las dimensiones de fecha, almacén y producto es producto vendido en el almacén por día. Por ejemplo, los logs. Los logs, su granularidad más baja son, si mal no recuerdo, es un log. Sí, es un log por usuario por las veces que quiera entrar, o sea, no es por día. O sea, un mismo usuario puede tener muchas cantidades de logs en todo el día, inclusive por minuto, por hora. Son muy específicos. Pero tú puedes tener otros datos en los que tengan nada más los logs por día. Entonces son logs por usuario por día. O puedes tener inclusive nada más los logs por usuario por semana o los logs por usuario. Entonces, mientras menos detalle tenga, menos específicos son. En pocas palabras, la granularidad es el nivel más bajo, más específico al que van a llegar tus datos. Entonces, tus datos pueden estar por hora, semana, minuto, día, etcétera. Eso es importante conocerlo, nada más para que sepan. Y hay otra cosa que tiene que ver con las relaciones que se llama cardinalidad. Si ustedes voltean a ver aquí, ya ven que hay un asterisco y luego hay un 1. Luego aquí también un 1 y un asterisco. ¿Alguien sabe qué significa esos asteriscos y unos? Pueden ponerlo ahí por el chat o abrir el micrófono, como gusten. Es la relación, ¿no? De que si es una relación uno a uno, uno a muchos, muchos a uno. Es correcto, Polito. Esa es la relación entre las tablas del modelo. Tus tablas se pueden relacionar uno a muchos o muchos a uno, que es como van a estar relacionados. Es decir, aquí la relación es uno a muchos, y es decir que por una fecha que hay en mi tabla de dimensiones, puede haber muchas fechas en la tabla de hechos. Si lo vemos un poco más visual, y me voy aquí a la tabla de mi dimensión de fecha, aquí tengo una fecha, que es el 8 de enero, otra fecha. O sea, están por día. Pero si yo me voy a la base de datos de los logs, aquí tengo logs, por ejemplo, el 3105 se repite muchas veces, el 2805 se repite muchas veces. ¿Por qué? Porque hay muchos registros que se dieron en ese día. Entonces, por lo general, casi siempre el 99% de las veces, así van a estar relacionadas tus tablas en Power BI. Uno a muchos. El uno desde tu dimensión y el muchos a tu tabla de hechos. Porque aquí por una fecha que hay aquí, puedes tener muchas fechas que hay aquí. Y lo mismo aquí, por un producto que tenemos, puede salir muchas veces en los logs. Aquí donde está producto dashboard. ¿Cuántas veces no se repite dashboard? Pero eso es la cardinalidad, es importante entenderlo porque si fuera al revés, no funcionaría, tronaría. Entonces, los, los filtros que yo quisiera utilizar en el reporte de los logs, si yo quisiera visualizar aquí por producto o por fecha, no funcionarían porque está mal establecida la relación. Aquí les puse otra lectura recomendada para entender cómo funcionan. Hay otro tipo de relaciones, como muchos a muchos, uno a uno, pero por lo general esta va a ser la que utilicen el 99% de las veces. Y por lo general, Power BI te la hace sola. O sea, ni siquiera es necesario que te quiebres mucho la cabeza pensando. Yo puedo eliminar esta de aquí y como sí, seguro que la quiero eliminar. Vamos, dejen que se elimine. Ya está. Ahí está. Y yo puedo agarrar otra vez el mismo campo que es el que tenemos como dimensión. Lo arrastras y Power BI solo te va a hacer la relación. Porque Power BI identifica esto de manera automática. Yo no le tuve que mover absolutamente nada, no tuve que seleccionar ni decirle qué tipo de relación.
Power BI identificó que era una relación unos a muchos, porque identifica que esta es una tabla de hechos y esta es una tabla de dimensiones. Casi todas las relaciones que hice se hicieron de la misma manera, entonces no es nada complicado, equipo. Continuando con la presentación, hasta ahorita, ¿tienen alguna duda del modelado estrella? Vi que muchos no habían escuchado de esto antes, entonces no espero que lo entiendan de la noche a la mañana ni tan rápido. A veces suena más complicado de lo que es, pero la mejor manera es abrir Power BI y empezar a hacerlo. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien no le quedó claro algo? Si no, reaccionen ahí en el chat. Tengo una duda con... ¿Puedes ponerle en el mapa de relaciones de Power BI, por favor? Sí, Si te fijas, dejando de lado eso de relación de uno a muchos, muchos a uno, también está eso que es relación bidireccional y unidireccional. ¿Cómo está ese asunto? ¿Cómo ahí te va, afecta? Ah, perdón, te interrumpí. Ah, no, sí, ¿cómo afecta que si tienes una relación que es bidireccional, si la cambias a unidireccional, cómo afecta en las visualizaciones, en los datos? O sea, ¿eso qué implica? Mira, déjate respondo. No los quise meter en ese tema para que no se complicaran, porque no siempre les va a pasar, pero la dirección implica cuál tabla es la que afecta a otra. Por lo general, es tu tabla de dimensión la que va a afectar a tu tabla de hechos. ¿A qué me refiero? A que cuando tú filtres por producto, lo que vas a querer que se afecte cómo se vea, por ejemplo, si yo filtro por producto, lo que está haciendo el filtro es mostrarme nada más todos los registros, pero de un producto en específico. Entonces, es la dimensión la que afecta a los hechos. Entonces, casi siempre tus relaciones de dimensión a hechos va a estar así, de uno a muchos, de uno a muchos, y la dirección de la dimensión hacia los hechos. Porque esta direccionalidad te indica cuál tabla es la que está afectando a cuál, por así decirlo. En algunas yo las tengo bidireccionales porque cuando ya estaba trabajando con más tablas, por ejemplo aquí, que son varias, en ocasiones Power BI los filtros te dejan de funcionar cuando todas están igual. Y las tuve que hacer bidireccionales para que me funcionaran los filtros. ¿Cómo me di cuenta de eso? Literalmente moviéndolo. Prueba y error. Me dejaron de funcionar los filtros un día. Me puse a leer. Muchas veces en las páginas de estas que les dejé aquí de Learn Microsoft, te da la respuesta. Y la recomendación es que si el filtro no te está funcionando, a veces lo pongas bidireccional para que funcione. Pero en pocas palabras, la dirección es qué tabla es la que está afectando a la otra. Y por default, Power BI te lo pone como está la aquí de producto. De uno a muchos y de esa tabla a la otra. Con eso respondo mejor tu pregunta, Polito. Y yo me llevo más por el lado de, pues ya ves que bueno, si tienes visualizaciones con filtros y con categorías de estas tablas, ¿cómo impacta cambiar la relación a esas tablas? Porque, por ejemplo, si tú le picas a la relación, ¿le puedes picar a lo de administrar relaciones, por Sí, favor? claro. Está arribita. Ahí está. Esto, ¿quieres verlo de acá arriba? O ahí te puedes bien. La de arriba, por favor. Creo que te abre lo mismo, ¿no? De hecho, no estoy seguro. Sí, esta. Sí, pues ahí le pones y pues ahí editas todas las relaciones que tienes y puedes agregar nuevas. Bueno, pues al editar ahí es donde tú le cambias lo de bidireccional y unidireccional. Y es lo que tengo dudas porque porque al principio las agregué manual, entonces pues me causó esta duda porque como tal no vi cambios ninguno al momento de hacer la bidireccional o unidireccional y por eso dije pues algo debe de mover, pero pues ¿qué es lo que hace? Sí, en ocasiones no te va a afectar mucho. Cuando te afecta es cuando ya tienes varias tablas conectadas entre sí. Cuando es algo sencillo, no te suele afectar la dirección en la que la tengas, ni, no, sí, la dirección, ni cuál se activa. Pero por lo general, en una modelada de datos más complicado, tú puedes tener una tabla de hechos con 5 o 6 dimensiones y luego esas dimensiones
son Snowflake, es decir, que es una dimensión adentro de la otra. O sea, que una es una tabla de hechos para otra dimensión y una es una tabla de hechos para otra dimensión. Y ahí es donde se empieza a complicar y ya tienes que utilizar bien lo de la direccionalidad y lo de cuál relación es la que está activa. Por ejemplo, aquí creo que las dos son activas, sí. Pero cuando tienes varias relaciones, hay una que se queda como activa o principal y las demás son secundarias y afecta a tus filtros. No estoy 100% seguro cómo funciona todo, pero a lo que he leído, he investigado con la documentación de Microsoft, es lo que sabemos al momento, Polito. Ok, muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguien tiene alguna otra duda de las relaciones? Sale, todo bien, equipo. Y ya por último, llegamos a DAX. De nuevo, ¿alguien ha escuchado hablar de DAX anteriormente? Pueden ahí reaccionar o levantar la mano como ustedes gusten. Sí, sí, sí son brujerías de Power BI. Bueno, DAX, para quienes aman Excel, las funciones de Excel y las fórmulas de Excel, puede que les guste. A mucha gente no le gusta DAX, pero básicamente es un lenguaje que tiene Microsoft tanto en Power BI como en Excel. ¿Qué son las funciones DAX o qué es DAX? Son Data Analysis Expressions, que en sí es una biblioteca de funciones y operadores que las puedes combinar para construir fórmulas y expresiones en Power BI, en Analysis Services, Power Pivot y modelos de datos de Excel. Les mencionaba que a quien le gusta Excel probablemente le guste DAX porque la sintaxis es muy parecida a Excel. Puedes combinar las funciones de la manera casi igual que como lo haces en Excel, pero es el lenguaje que utiliza Power BI cuando tú quieres hacer medidas, columnas calculadas, tablas calculadas y algo que nosotros no utilizamos, pero se los puse aquí por si alguien lo quiere investigar, que se llama seguridad a nivel de fila, pero eso no, ni lo vamos a ver. Miren, esta es un ejemplo de una función DAX, que es total sales, el total de las ventas es igual a la suma de la cantidad de las ventas. Sales amount es el nombre de la columna, sales es el nombre de la tabla, sum es la función, los paréntesis como en Excel, y total sales pues es la medida. Aquí les puse una lectura recomendada también. Y como les mencionaba, DAX puedes utilizar medidas, columnas calculadas y tablas calculadas. Las medidas son fórmulas de cálculo que son dinámicas. ¿A qué nos referimos con esto? Que si tú le aplicas un filtro o un slicer o cualquier otra cosa dinámica, las medidas también reaccionan a esto. Una muy sencillo que tenemos en la salud de portafolio. Por ejemplo, es el promedio de los logs por semana o el cumplimiento de la meta anual. O también si nos vamos a las bitácoras, el porcentaje de aprovechamiento de las horas son medidas de DAX. Es una medida bastante sencilla. Si se dan cuenta, es la división de la suma de las horas laboradas del equipo de dashboard y la suma de las horas disponibles del mismo equipo de dashboard en el catálogo de equipo. ¿A qué nos referimos con que son dinámicas? Ustedes han visto que si cambia de la semana 26 a la 25, cambia el porcentaje de aprovechamiento. No es estática como tal. Lo mismo con los logs. Cada vez que, si yo cambio las fechas o las semanas, cambia también, tanto el porcentaje de cumplimiento como el promedio de la semana. Por eso es importante conocer mínimo lo básico de DAX para este tipo de visualizaciones sencillas. Hay otras más complicadas, como si mal no recuerdo, una que está en Dasha o en Barómetro, que juega con botones, con acciones. Que si tú le picas a este botón, cambia el indicador. Si tú le picas a este otro, cambia este indicador. Que es donde entra ya algo más complicado, como aquí. Si se dan cuenta, esta medida está muy larga, nada que ver con la que les enseñé ahorita.
Pero las medidas son bastante sencillas. Sirve para hacer funciones ya automáticas como autosuma, count o sum, o tú puedes hacer tu propia fórmula como la de aquí. ¿Cuál es la manera de hacerlas? Tú te vas a donde estás en la tabla, le pones nueva medida, inclusive hay medidas rápidas, promedio por categoría, varianza por categoría, diferencia respecto al valor filtrado, total anual hasta la fecha, total trimestral, todas estas ya están como medidas rápidas. Y esto es nuevo, lo de sugerencias con Copilot. Si alguien lo quiere investigar, adelante. Yo no lo he utilizado, pero creo que vale la pena. La inteligencia artificial ya nos está dominando. Y nos lo llevamos de tarea equipo de Azure para implementarlo. Esto es nuevo, viene con la nueva actualización de Power BI, no la había visto. Pero te vas aquí, le puedes poner nueva medida y aquí empiezas en esta barrita que te sale aquí arriba a escribir tu función. No, exacto. Ahí está. Aquí la puedes empezar a escribir, le puedes dar formato, si quieres que sea porcentaje, valor de dinero o alguna categoría de datos. Si es que sea código postal o código barras, o inclusive, no, para las fechas con las tablas. Luego con DAX tenemos lo que son las columnas calculadas, que la columna calculada, para quien a veces está acostumbrado a hacer columnas calculadas en R o en Python, es también muy parecido. O sea, es una columna que añades a una tabla existente y que la añades a través de una fórmula DAX que define los valores de la columna. Por ejemplo, es importante también saber que los valores se calculan para cada fila. Esta de Sales Amount que dice Sales Quantity por Sales Unit Price, lo que está haciendo es que para cada registro va a multiplicar su valor de Unit Price por su valor de cantidad y vamos a tener para cada registro un Sales Amount. Y la manera de hacer las columnas calculadas es muy parecida a nueva medida. Te vas a nueva columna y aquí lo agregas. ¿Cuál es la diferencia con la medida? Que la medida es un cálculo, por así decirlo, que le puede afectar cualquier filtro y la columna calculada se crea un registro para, digo, un nuevo valor de columna para cada registro. En la de logs podríamos poner, no sé, por ejemplo, día. Bueno, entonces a lo mejor no me complico, pero es lo mismo. Nada más que crea una nueva columna. Y luego tenemos otra cosa que esta rara vez la hemos utilizado, que son las tablas calculadas. Con el mismo Data Analysis Expressions con DAX, tú puedes crear toda una tabla. No solo puedes hacer una medida, sino ni una columna calculada, sino toda una tabla. Este como tal es un objeto calculado que puede ser una expresión de una fórmula, un derivado del total o parcial de otras tablas del mismo modelo. Entonces, en lugar de estar consultando y cargando valores de otras columnas en una nueva tabla, con DAX lo puedes hacer. Estas son bastante útiles cuando tienes un conjunto de filas filtrado o un subconjunto. Por ejemplo, con la de los logs, con, con DAX podrías utilizar DAX para crear un subconjunto de esta base de datos solo para los logs de dashboards o solo para los logs de Academy o solo para los logs de cualquier otro producto. Esta manera de hacer tablas con DAX también sirve para otros propósitos en específico. Por ejemplo, la dimensión de fecha. Esa tabla de fecha no crean que yo me fui a Excel y la construí o que la descargué de algún lado. La construí con DAX. Administrar consultas. Sí, aquí. Yo me fui al editor de Power Query y tampoco crean que soy un genio en Power BI. Cuando googleas este tipo de cosas te las puedes encontrar, así como encuentras mucha información de códigos. Es válido totalmente. Y primero creé algo que se llaman parámetros y luego ya fui convirtiendo la tabla con query. Pero todo esto fue con DAX. O sea, esta tabla se creó específicamente con DAX. Cada paso
es una fórmula de DAX. Así se va. Toda esta tabla se creó con DAX. Miren, si le pico aquí y le doy para acá abajo, que cargue. Aquí está. Es una función. Entonces también te sirve para crear este tipo de tablas. Ay, me equivoqué. Es que abrí otra pestaña por error. Ya. Ya están viendo la presentación, ¿verdad? Aquí está. Sí, Y básicamente, gracias equipo. Básicamente eso es todo de DAX. No es tan complicado como parece equipo, es mucho más sencillo. Nos conectamos a los datos como un recap de todo. Nos conectamos a los datos solo de dos maneras, con OneDrive o con Cindy, que el de Cindy no siempre es necesario. Utilizamos Power Query a veces para manipular un poquito los datos cuando no vienen del todo limpio. Utilizamos el modelo estrella para que nuestros filtros funcionen de la manera correcta y el modelado sea correcto. Y utilizamos DAX para la creación de medidas o columnas calculadas. Déjenme proyectar aquí el tablero. Y básicamente así es como podemos tener ya un tablero funcional. También vimos lo de la carcasa de los bookmarks, que es para la navegación. Ya lo que corresponde a las visualizaciones, por así decirlo, colores, etcétera, mi mayor recomendación es que se pongan a explorar Power BI Paint, a jugar con visualizaciones, ver elementos de data storytelling, etcétera, etcétera, etcétera. Las visualizaciones es con lo que más se puede jugar. Es muy amigable Power BI. Para quien no lo ha usado, nada más le picas aquí a la visualización y te vas trayendo los datos, los vas arrastrando. O puedes arrastrar los datos directamente y te los va a traer. Tiene muchas visualizaciones. Y básicamente sería todo equipo. No sé si tengan alguna duda. Por ahí, Hipólito, ¿me podrías ayudar con el link del form de la retro? No sé si lo tenemos por ahí. ¿Hay alguna duda en específico? ¿Algo que quisieran complementar? no, todo bien. Yo te quería consultar si quieres que ponga alguno de los links que mandaste en la lectura semanal, Javi. Sí, 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 te los mando por Slack, Pedro. Hay unos que sí creo que son muy importantes para el equipo. Va, excelente, gracias. Esta presentación, ¿dónde la podemos conseguir para las lecturas sugeridas? Ahorita la tengo en la carpeta de planeación. Si quieren, les paso el link también por el canal general sin problema. Ay, muchas gracias. A ti, Estefanía. Ya pasé el form por el chat de Zoom. Muchas gracias, Hipólito. Por ahí preparamos un pequeño forms para recibir retroalimentación de la presentación, de la capacitación. Si nos pueden apoyar contestándolo, se los agradeceríamos bastante. Y de igual manera, si lo pueden contestar en este momento, no lo dejen para después, pues se los agradecemos mucho. ¿Alguna otra duda que tengan en este momento? Ya saben que en cualquier momento se pueden acercar con cualquier persona del equipo de Dashboard y los apoyamos sin problema. Todo esto nosotros lo hemos ido aprendiendo con la experiencia. Yo acá, o sea, no hay un stopper para empezar a usar Power BI, ¿no? O sea, uno puede usar Power BI, ya que si después eso es un producto de Atlas o no, ya es otra cosa, ¿no? Pero cualquiera puede usar Power BI, no es gratis, pues. Sí, no hay ningún stopper. O sea, Ok, inclusive si no tuviera alguien en la cuenta de operaciones, lo puedes descargar en tu desktop y empezar a trabajar sin problema. Nada te detiene. ok. O sea, el día que entonces a lo mejor Power BI forme parte de un proyecto dentro de lo que estoy haciendo en Atlas o lo que sea, pues a lo mejor levanto la mano y ahí ya les pregunto cómo hacer ese cero. Pero mientras tanto, para aprender y poder practicar, ya se puede. Muchas gracias. Sí, no, felicidades. A mí me pareció muy completa toda la sesión. Gracias. Solo hay un stopper, Pedro, y es Ujú. creo que tener Mac. Si tienes Sí. Mac, no puedes tener Power BI Desktop. Es el O único. Creo que María Paula por ahí había podido resolver ese problema anteriormente, pero ahorita con su compu volvió a batear, pero creo que sí, María Paula anteriormente sí había podido hacerlo. No tengo experiencia, pero si tienes Mac, sí, se complica mucho el asunto.
Sí, con una máquina virtual antes yo podía, pero ahorita utilizaba la máquina virtual de Oracle, pero ahorita cambié de Mac y, y al parecer como que hay ahí un conflicto o sea, no es compatible con el chip M1, entonces o sea, yo nada más sé con otro tipo de descargar otra máquina virtual, pero sí está medio complicado. O sea, sería mejor como que usar la versión web, si acaso, pero entiendo que tiene menos funciones, ¿no, Javi? Que la versión de escritorio. Sí, sí, la versión web está limitada con Power BI Services. Sí te permite actualizar y ver otras cosas de conexiones, pero está un poquito limitada. Oh, gracias, qué bueno que aclararon eso. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, equipo? Si no, creo que podemos dar por concluida la sesión. Les paso toda la documentación y las carcasas, todo. De nuevo, los invito, exhorto a que se pongan a explorar totalmente a su gusto con cualquier base de datos que quieran. Y si alguien quiere conectar específicamente a Cindy para saber cómo funciona, también se puede acercar con nosotros, no pasa nada. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Javi. No hay de qué, equipo. Entonces creo que ya terminamos la sesión del día de hoy. Gracias a todos por estar aquí presentes y adelante a aprender y explorar por su cuenta. Va, pues nos vemos en el Cujis a las 5, ¿no, Freddy? ¿Cómo ven? Haciendo comercial Sí, aparte. sí, Ya a las está. 5. Ya le pedí a la gente que como quiera pudiera descargar Cujis y ahí les mandé las ligas. Están en el canal general, si a alguien le interesa. Muy bien, Muchas saludos. gracias, Pedro. Ya Nos vemos, Gracias, Cindy. está. Está muy Gracias. bien. Nos Nos vemos, vemos, bye. bye. Chao.